Transmitiendo de la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes transmitiendo en vivo nuestro programa de la verdadera historia de México. Los saludos, soy Doris y hoy estamos a 2 de septiembre de 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Espero que muy bien. También está con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que como ustedes ya lo conocen, es quien nos habla de nuestro México de una manera diferente. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Pues yo me iba a salir de la cabina, licenciada, pensé que era otro programa porque me cambió la cortinilla. Sí, entonces dije, no, es otro programa, entonces no entro. Sí, profesor, pero como que no entraba bien porque se desconectaba y se conectaba otra vez. Espero que lo hayan escuchado bien nuestros amigos. Esta cortinilla la hizo nuestro amigo Daniel, a quien le damos las gracias. Ya estaba en archivo desde hace bastante tiempo y ya aquí está esta cortinilla que creo que es muy alegre. Sí, cómo no, y sobre todo por el tema que vamos a iniciar el día de hoy, licenciada, que es la historia del cine en México, que está formidable, ¿eh? ¿A poco, profesor? No me diga eso. Ya muchos de nuestros amigos esperaban esta serie y espero que la disfruten, amigos. Claro que sí, yo también espero que pues las historias que platiquemos aquí pues sean del agrado de todos nuestros amigos. Y licenciada, yo creo que, bueno, yo siempre les digo, si me da luz verde, yo creo que esta vez tendré que decirle silencio, cámara, y usted me da acción, licenciada, cuando usted diga, pero creo hay unos comentarios previos. Silencio, cámara, acción, profesor. Sí, hay algunos comentarios, tenemos algunos mensajitos de algunos amigos, sobre todo que el viernes pasado estuvimos en Guadalajara, profesor. Damos las gracias a todos los que estuvieron en la plática con el profesor Francisco, allá en el Paseo Chapultepec, precisamente en Paseo Chapultepec, allá en Guadalajara. También le agradecemos a nuestra amiga Norma que nos haya invitado, también a la esa asociación civil Padres por Siempre. Muchísimas gracias a nuestra amiga Juanita, a nuestra amiga también que nos regaló, era un profesor, que era un caballito, sí, ¿verdad? Como una especie de bota. Un caballito de tequila. Sí, un caballito exactamente de tequila. Y tenía cuero y también puso grabado nuestro nombre, bueno, Urus, ¿verdad? Sí, muy bonito detalle, sí, como gracias. todos los de nuestros amigos. Estábamos ahí, lluvia, y bueno, nos llevaron atole, nos llevaron tamales, sí. Luego nos invitaron a cenar, licenciada. Sí, muchísimas gracias a los profesores Rocío y Jesús, también a su hija que estuvo también ahí con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que fue un viaje de entrada por salida. Llegamos el viernes, regresamos el sábado y nos quedamos con ganas de conocer el lugar donde, bueno, sufrió el atentado el general Ramón Corona, pero para otra ocasión estaremos por allá en Guadalajara y pues buscaremos el lugar, licenciada. Sí, lo buscaremos, profesor, no nos quedaremos con las ganas. Así es, y también, bueno, el día de hoy tuvimos transmisión por WOW-TV. Las veces anteriores que nos han invitado a participar hemos hablado sobre la historia del vino en México. Ya terminamos el tema y el día de hoy se abrió un tema nuevo. Ustedes lo pueden ver, amigos. Hoy hablamos de historias increíbles de México. Y ustedes lo pueden ver ahí en YouTube. Lo buscan WOW-TV. Y bueno, están los programas anteriores de Historia del Vino. Y el último se grabó hoy en la tarde,
con historias increíbles y la verdad nos quedamos cortos de las historias que estuvimos platicando de nuestro México, de nuestro querido México, licenciada. Sí, profesor, es que es tan vasta nuestra historia que no tenemos una vida, no nos alcanza para hablar de la historia, profesor. Y bueno, todo es historia. Recuerdo aquella revista muy antigua, yo tengo varios números, que se llamaba así, Todo es historia. Ahí tuve la oportunidad de leer por primera vez a Paco Ignacio Taibo, a este... Ay, se me fue a Villalpando, con sus primeros artículos. Y ahí los tengo guardados, esos volúmenes de esta revista muy pequeñita, y se llamaba así Todo es historia. Y bueno, pues ahora hablemos del cine mexicano, licenciada. Que uno dijera, es el espectáculo, nada más. No. Tiene tanta historia nuestro cine. Y bueno, hemos tenido excelentes cineastas. No solamente hablo de actores, directores, productores, técnicos, etcétera. Que pues bien valía la pena hacer esta serie, licenciada. Sí, cómo no, profesor. Tenemos tanto que agradecerle a este séptimo arte, ¿verdad? Sí, así es, y por ahí comenzaríamos, por hacer notar la importancia del séptimo arte. Y bueno, pues ya nada más dar un agradecimiento al profesor, si me recuerda el nombre, nuestro profesor de cortometraje. A nuestro queridísimo profesor Óscar Amadeo Modigliani. Sí, quien nos proporcionó mucho material, entre ellos este libro de breve historia del cine mexicano, primer siglo, 1897-1997, de Emilio García Riera, que es donde vamos a basar mucha de la información que vamos a estar transmitiendo, así como documentales en YouTube, pero sobre todo breve historia del cine mexicano de Emilio García Riera. Sí, y no sé qué le parezca, profesor. Como que, permítame tantito. Déjeme checar aquí. Es que de repente se detiene. Sí, nos escuchan porque como que se me cortó aquí en el monitor. A ver, profesor. Aquí estamos. Uy, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Alguien nos escucha por ahí? Es que nuestro reloj, aunque dice que estamos en vivo y a todo color, sí se escucha. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, Ever, Lucía. Muchas gracias. Fer, muchas gracias a todos. Gracias. Pues seguimos, profesor. Bueno, alcancé a ver una pregunta, nada más que ahorita se movió el chat. Sí. Una pregunta sobre la fecha de llegada de Hernán Cortés a estas tierras. Aparece que Hernán Cortés, donde dice Paulo Gómez, a la capital de México el 8 de agosto de 1512. No. Se supone que llegó en 1519, así es. Llegó hasta 1519. De hecho, en 1512 no había llegado ningún castellano. Fue hasta 1517 que llegó Juan de Grijalva. Entonces, sí, está erróneo el dato. Qué bueno que lo notaste, nuestro amigo Paulo Gómez. Ok, gracias, profesor. Bueno, pues ahora sí, empezamos con este tema. Pero ¿qué le parece, profesor? Yo me tomé el atrevimiento de hacer una pequeña, una breve historia quiero dar unos antecedentes sobre lo que es el cine, el inicio del cine de manera internacional, profesor. No sé qué le parezca. Sí, adelante, solamente hacer un pequeño comentario. Al hablar del cine, ando mal de la garganta, ¿verdad? ¿Se nota? Pues un poquito mal. Profesor. Perdón. Se las tomó frías y no invitó. No, ojalá hubiera tomado, licenciada, pero no. Al hablar del cine hablamos del séptimo arte. Se considera las bellas artes que son, impuestas o sugeridas por los griegos de la época clásica. Entonces tenemos, a ver si no me falla la memoria, pintura, literatura, escultura, danza,
música y arquitectura. Sí, estoy bien. Son las 6 bellas artes. Entonces, al cine se le bautiza como el séptimo arte. Efectivamente nació como un espectáculo, pero se ha convertido en algo artístico. Y bueno, tiene toda una historia, y efectivamente la licenciada Doris preparó esta parte, digamos, de cómo nace precisamente el cine, y ya después pues abordamos lo que es el cine en México. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, también gracias a todos ustedes, y empiezo. De hecho, los antecedentes podría decirse que es la fotografía, aunque hay inventos anteriores que trataban de hacer algunos inventos de figuras en movimiento, ¿no, profesor? Pero nos vamos con la fotografía. La fotografía, pues, se la debemos a Niepce, que es Joseph Nicéphore Niepce. Y bueno, él consigue fijar una imagen químicamente en 1826 y utilizando una exposición, imagínense ustedes, de 8 horas, una exposición. ¿Cómo ve, profesor? No, pues muchísimo, 8 horas, a ver quién aguantaba así, quietecito, ¿verdad? Sí, claro que lo que fotografiaba era paisajes o algún lugar, ¿no? Pero sí, una persona sería difícil, ¿no? Bueno, él, Niepce, se asocia con Daguerre y precisamente Daguerre, consigue bajar el nivel de exposición, bueno, el tiempo de exposición a media hora. Ya su fotografía ya se ve más nítida que la de Niepce. Entonces, ellos se asocian, pero Niepce muere al poco tiempo, así que ¿quién creen que se queda con la patente? Pues sí, Daguerre, y él le da su apellido, y es así como conocemos esas primeras imágenes como daguerrotipos. Así es, y que tenemos en México, si mal no recuerdo, 1836 o 37, tenemos el primer daguerrotipo en México, que es una toma de la ciudad de Veracruz, y hay otra del centro de la ciudad, todavía con el Parián. Se ve ahí el mercado del Parián, que después sería incendiado, y son las fotografías más antiguas en México. Y también tenemos los daguerrotipos de la intervención norteamericana, licenciada. Sí, nos acordamos mucho, profesor, de esa serie de la intervención norteamericana, y todas esas imágenes que bueno, vimos, ¿no? Y que algunos les compartimos. Pues seguimos. Después viene otros inventos, pero ya no los vamos a comentar, nos vamos hasta el kinetoscopio, que llega a México en enero de 1895. Este invento es de Tomás Alva Edison, bueno, porque sobre todo fue de su ayudante Dickson. Según se cuenta que Edison fue a ver también a otro inventor que se llama Muybridge, espero haberlo pronunciado bien, y que él ya había captado fotográficamente el movimiento, y le propone a Edison asociarse, uniendo su idea con la de Edison, que era de captar el sonido, y Edison se niega y registra este invento como suyo. Qué raro, profesor. Bueno, mucho se ha platicado de Tomás Alva Edison y su laboratorio y cuántas patentes tuvo Edison, y mucho se ha dicho que pues no todas eran de él, sino que se apropió de varias patentes. Sí, mucho se ha platicado de eso, licenciada. Sí, bueno, ¿qué es el kinetoscopio, amigos? Era una caja de madera de una altura aproximada de 1,20 y de ancho entre 45 y 50 centímetros, y en la parte superior tenía un lente en el cual se podía ver la imagen en movimiento. Se tenía uno que agachar, o inclinarse para poder observar una vista, porque así
era como se le llamaban primeramente a las películas, vistas, y pues era una visión individual. Sí, así es, licenciada. Hay una cuestión muy importante cuando se descubre que nuestra retina, ¿sí?, capta una imagen y la guarda, y luego capta otra y la guarda, pero es a tal velocidad que va captando las imágenes que son como si fueran fotografías. De hecho, no tenemos una imagen continua en nuestra vista. Es una imagen tras de otra, tras de otra. Entonces no olvidemos, y lo tenemos creo que actual, jueguitos o juegos con papel. Yo recuerdo que yo lo hacía con libretas en la escuela, que de pronto hacía yo un muñequito en la esquina de la libreta y luego le daba un pequeño movimiento en el siguiente cuadro y luego otro y de pronto podía hacer que pareciera que se moviera por la velocidad con la que íbamos soltando los cuadros. Eso mismo sucede en nuestra retina. Entonces estamos captando cuadros y están entrando a nuestro cerebro que los descifra. Entonces no tenemos una vista continua, el ser humano no la tiene. Todo es por medio de imágenes fijas que vamos captando, pero son tantas que por eso vemos el movimiento. Esto es el secreto del cine. ¿Por qué? Porque van metiendo una fotografía tras de otra, tras de otra, tras de otra, y con una pequeña variación, y al momento de que se reproduce, pasa a tal velocidad que no se nota que se detenga. Y nuestro ojo la está captando y sucede lo mismo, no se nota que se detenga y vemos el movimiento continuo, pero realmente son muchas imágenes sobrepuestas. Sí, profesor, ahorita no recuerdo cómo se le llama a esto que es sobre la retina precisamente, es un efecto y ahorita no lo encuentro, de hecho estoy buscándolo en mis apuntes porque déjenme decirles, amigos, que bueno, estudié un poquito de la historia del cine mundial, pero muy levemente, y precisamente con mi profesor de cortometraje, y no encuentro lo que dice el profesor, pero bueno, ya si lo encuentro, igual se los compartimos, pero sí tiene que ver con un efecto, precisamente, se llama retina, no me acuerdo totalmente, profesor. Bueno, el chiste es que aparte, ¿sí? Antes de estos inventos, hay una persona que se llama Louis Le Prince, y algunos historiadores lo catalogan como el verdadero inventor del cine, pues en 1888 realiza sus primeras imágenes en movimiento. Imagínense ustedes captar una imagen en movimiento solamente 2 segundos, y fue en un jardín y fue, bueno, fotografió a su familia, ¿no? La tomó, Pero aquí la cuestión es que, bueno, él tenía su invento, lo iba a patentar, y lo misterioso del caso fue que cuando iba a patentarlo, ya iba en camino, profesor, pues ¿qué cree? Que desaparece misteriosamente. Se dicen muchas cosas, muchos rumores, una que posiblemente su hermano fue el causante por herencia, y hasta otros dicen que también tuvo que ver Edison ahí. Sí, cosas extrañas que suceden, licenciada. Cosas muy extrañas. Sí, pero la cosa es que, bueno, ya después de eso, pues todos, como lo conocemos, el cine nace el 28 de diciembre de 1895 en Francia. Y bueno, los inventores, también muchos ya los conocemos, fueron Louis y Auguste Lumière, y pues a ellos le debemos exactamente lo que es el cine actual, profesor. Uh-huh. Y pues en sí, a lo mejor en algunos momentos intervendré, profesor, en algunas cosas porque faltan muchas, y ya lo dejo a usted, profesor, porque usted tiene una manera de narrar muy diferente a la mía, así es que ya, adelante, profesor. Licenciada, efectivamente, en 1895, en el Gran Salón, ahí en París. Sí, estoy en lo correcto, ¿verdad?
Bueno, creo que sí, profesor, y fue en En el Gran Café. Sí, en el Gran Café, y ese fue en el Boulevard Capuchinas. Así es, ahí se hace la exhibición de lo que es Exacto, pertinencia retiniana, María del Rocío nos dice. Gracias. Muchas gracias, sí es pertinencia retiniana. Así es, muchas gracias. Sí, gracias. Bien, y resulta que un año después, ¿sí? Un año después, el 14 de agosto de 1896, en la calle de Plateros, lo que ahora es la calle de Madero, ¿sí? Y según el dato que yo tengo es en la calle de Plateros número 9, o sea, sería Madero, no sé si sea el número actual, pero en aquel tiempo era la calle de Plateros número 9, se da por primera vez una exhibición en México, ¿sí? Siendo México el primer país latinoamericano que recibe estas imágenes, se da la primera exhibición de lo que sería el cinematógrafo. Sí, profesor. De hecho, fue en la droguería Plateros, profesor. Y creo que fue en el sótano. Pero antes se hizo una exhibición en el castillo de Chapultepec el 6 de agosto. Y fue precisamente para Porfirio Díaz. Que precisamente, y tengo yo que decirles, el nombre del primer actor mexicano, y que fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, porque vienen enviados de Lumière, que estaban haciendo exposición en diferentes países, son los que vienen a México, y ellos hacen esta exhibición, y al mismo tiempo hacen filmación. ¿Qué se filmaba? O sea, pequeños cortos de 1 minuto, sí, que se filmaban. Y bueno, el primer filme que se hace en México es precisamente de Porfirio Díaz paseando a caballo por el bosque de Chapultepec. Es lo primero que se filma en México. Pero aquí tenemos una competencia entre Lumière y Edison. Sí, totalmente. Los enviados de Edison y los enviados de Lumière. Entonces, los enviados de Edison presentan un corto, bueno, una escena muy, muy pequeñita, que podríamos decir que es la primera, como dijéramos, ficción, la primera ficción, que se llamó Duelo Mexicano con Cuchillo. Y eran 2 mexicanos que vivían en Estados Unidos, que fueron filmados precisamente por los Lumière, y que ellos trabajaban en el circo que tenía Buffalo Bill. ¿Se acuerdan, amigos, de Buffalo Bill? Que él se hizo famoso por la gran matanza de búfalos que hizo en los Estados Unidos, que casi exterminan al bisonte, bueno, búfalo, casi lo exterminan, y luego este hombre abre un circo, ¿sí? Entonces, en ese círculo daba espectáculo de caballos, de tiradores de cuchillos, etcétera, y ahí trabajaban 2 mexicanos, y estos 2 mexicanos simulan un combate a cuchillo. Entonces podríamos decir que son los 2 primeros actores mexicanos para Edison, ¿sí? Exactamente, profesor. De hecho, tengo sus nombres, es Pedro Esquivel y Dionisio González. Y el título de esta vista, porque así se le llamaba antes, vista, se llama Duelo Mexicano con Cuchillo. Y en inglés, pues Mexican Duel. Así es, son los 2 primeros actores mexicanos, pero ellos trabajan para Edison. Y en el caso de Lumière, el primer actor fue Porfirio Díaz. Entonces, ¿por qué Lumière? Porque coqueteaba Porfirio Díaz con todo lo francés, y bueno, el gobierno de Porfirio Díaz coqueteaba con todo lo francés. Entonces ellos llegan primero, ¿sí? Y comienza una competencia entre los Lumière y Alva Edison. Y bueno, ¿qué nos van a presentar los Lumière? La primera cinta que ellos presentan se llamó La salida de la fábrica, que es la fábrica de los Lumière, y ellos toman cómo salen los empleados y las empleadas, salen de la fábrica. Ellos, entre varios de los cortos, traen uno que se llama Llegada del tren.
Esto impactó mucho a las personas porque veían la imagen ahí reflejada y de pronto el tren parecía que se les venía encima y mucha gente llegó a salir corriendo, sí, llegó a salir corriendo porque sentían que el tren los iba a atropellar. Entonces, al principio pues no era como tan nos dice Ali René Cervantes, yo recuerdo que alguna vez escuché un audio de Porfirio Díaz mandando un saludo a Tomás Alva Edison. Así es que sepamos la única grabación que hay de la voz de Porfirio Díaz y es un saludo precisamente a Tomás Alva Edison. Y lo pueden encontrar en YouTube, profesor. De hecho, así lo ponen, ¿no? O bueno, así lo buscan. Sí, así es. Lo pueden ustedes buscar. Y bueno, a ver, vamos a explicar qué pasa con esto. Al principio, sí, los mismos Lumière, junto con sus ayudantes, que los que vinieron a México eran Bernard y Beire, ellos afirman que el cinematógrafo es una curiosidad nada más y que no tiene ningún futuro. Realmente no tiene ningún futuro. No veían ellos pues mayor proyecto con estos aparatos, sí, porque pues grababan algunas escenas y nada más era verse en una pantalla y no pasaba nada. Entonces ellos aseguran que no hay un futuro para esto. Y bueno, estuvo a punto de suceder que no tuviera ningún futuro. ¿Por qué? Porque lo que ellos grababan pues nada más era la curiosidad que tenía la gente de verlo, pero no había una historia, no había un contexto, no había sonido, no había color. Entonces, efectivamente, al principio se cobraba 50 centavos, aquí en México 50 centavos, por ver 8 de estas pequeñas películas, que les digo eran muy cortitas y eran imágenes incidentales. Incluso, digamos, de estas películas de estreno, pues se les cobraba $1 por estar viéndolas todas. Pero fue decayendo esto, fue decayendo y se llegó a cobrar, ¿sí? 3, 4, 5 centavos para que la gente entrara. ¿Por qué? Porque al principio, es más, la primera función que se hace, o la primera proyección que se hace pública, pues sí se llenó el lugar. Perdón, no se llenó el lugar. Al otro día, con los comentarios de la gente, sí se llenó, pero poco a poco empezó a decaer. ¿Por qué? Pues era ver lo mismo, ya no tenía como que ningún sentido. Entonces comienzan a importar películas. Las películas de los Lumière, precisamente, o películas que se estaban empezando a hacer en los Estados Unidos. Entonces eran pequeños cortos, ¿sí? Pequeñas imágenes incidentales, y era muy importante tener una historia detrás. ¿Iba a decir algo? No, profesor. Ok. Tener una historia detrás. Se graban momentos muy especiales de nuestra historia. Por ejemplo, lo que se llegó a grabar fue la llegada a la Ciudad de México de la campaña de la campana. Es que se ando mal de la garganta, Sí. ahorita me estoy dando cuenta. cuenta. Lo digo, profesor. Ajá. Sí, la primera que llegó, bueno, más bien que se filmó, fue la campana de la independencia, ¿no? ¿Estoy bien? Así es. Sí, ¿verdad? Así es. Sí, ¿qué le pasa, profesor? Y también se filmaron varias cosas y, bueno, ¿quién creen que fue la estrella de cine en ese entonces? Pues sí, pues Porfirio Díaz también, profesor. Sí, así es, varios de los eventos de Porfirio Díaz. Entonces, los Lumière graban 26 películas en 1896, pero hay una en especial donde ellos graban un duelo a pistolas, ¿sí?, entre un par de diputados. Pero no era real, sino que consiguieron 2 personas que simularan ser los diputados, y todo esto, amigos, ustedes lo pueden ver por YouTube, pueden encontrar estos cortos. El de duelo a diputados está actuado.
nótese, todo lo que se había grabado, todo lo que se había grabado son escenas incidentales. La gente es real, la gente está caminando, montando a caballo, están en un mercado, están en una plaza Sí, pública, en el mercado del Canal de la de la Viga. viga, ajá, Sí, están, no están actuando, son escenas reales. Pero por primera vez se graba una escena, ¿sí?, donde se actúa. Entonces son dos personas que interpretan a los diputados y se dan de balazos. Esto provocó muy serias críticas, el que se viera esta escena. Esto, amigos, a la larga va a abrir una serie de protestas por esta y otras escenas que ahorita vamos a platicar, que fomentaron lo que fue la censura. Y ahí tenemos datos bien curiosos, ¿sí?, de lo que fue la censura. Pero bueno, ¿dónde se filma? Se filmaron 9 películas, les digo, de 1 minuto, en Guadalajara. Luego se filmaron escenas en Puebla, entre ellas una corrida de toros en Puebla. Esto llamaba mucho la atención porque lo que se grababa aquí se vendía en otros países que desconocían nuestras costumbres y a ellos se les hacía muy novedoso las corridas de toros. Entonces se graban corridas de toros, les digo, en Puebla. En Orizaba también se hacen filmaciones. Son los primeros lugares en México donde se filma, tanto en la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Orizaba. Y bien, las de Puebla se filman en 1897, esto es un año después, ¿sí? Y Salvador Toscano es, digamos, de los primeros que adquiere un equipo de filmación para grabar, sí, ya de manera personal y no estar comprando las películas, sino grabarlas. Y yo quiero invitarlos, le comentaba a la licenciada, que a mí me gustaría mucho que esta serie, pues ustedes nos ayudaran. Yo les quisiera hacer algunas sugerencias de algunas películas de las que vamos a platicar. Por ahí nos decían que si íbamos a hablar de Pedro Infante. Claro que vamos a hablar de Pedro Infante. Sí, en su momento vamos a hablar de él. Entonces yo les quisiera sugerir algunos filmes mexicanos para ir como de la mano, sí, con la narración que vamos haciendo y que ustedes nos ayudaran igual con sus comentarios, sus puntos de vista. Entonces estamos hablando de Salvador Toscano, que empieza a filmar y existe el material de Salvador Toscano, que es una verdadera joya, ¿sí? Y bueno, está protegida la película, que es Las memorias de un mexicano, que está hecha en 10 rollos, originalmente en 10 rollos, porque los rollos eran cortos, ¿sí? Eran pequeños, cortos. Entonces, Las memorias de un mexicano, les digo, ustedes la pueden buscar en YouTube. Claro, ya hay una edición al respecto, hay una edición. sí, que es, quien se encargó de ello fue su hija, creo que se llama, o se llamaba, no sé, no estoy muy segura, sí, Carmen Toscano. Así es, se rescata todo este material. Ya el Memorias de un Mexicano, si ustedes la ven, amigos, es una verdadera joya porque están ahí las fiestas del centenario, muchas situaciones incidentales y sobre todo la Revolución Mexicana de la cual vamos a platicar ahorita. Y en México se realiza, ¿sí?, el primer largometraje, porque todas eran películas cortas. Entonces se va a realizar el primer largometraje. Las memorias de un mexicano, les digo, se hizo la edición muchos años después debido a su hija, se hace la edición y pareciera una sola película, pero no, son muchas películas. La primera película mexicana, ¿sí?, se llamó Fiestas Presidenciales en Mérida. En Mérida realizan el primer largometraje en México, obvio con las fiestas presidenciales, y la cinta medía 3 kilómetros, o sea, 3,000 metros de cinta, dedicados directamente a Porfirio Díaz y a su visita a México. Es filmada por Enrique Rosas. Y les digo, es el primer largometraje, o considerado el primer largometraje mexicano. Pero recuerden, salvo
esta pequeña escena de los dos diputados balaceándose, todo lo demás era cine documental. O sea, yo filmaba lo que veía en la calle que era importante y lo presentaba en las salas. Sí, las salas estaban decayendo. Porque bueno, yo nada más veía lo mismo, pues ver al presidente a caballo y ahora verlo en un carrito y ahora verlo en un desayuno, pues me va cansando, ya no se me hace tan llamativo. Entonces, pues lo voy dejando el cine, pero se va a acercar un momento muy importante, muy importante. Fíjense bien, el cine es documental, o sea, estoy documentando lo que estoy viendo y el cine se convierte en algo documental. Y comienza la campaña de Madero, si ya estamos hablando de 1909, 1910, comienza la campaña de Madero. ¿Qué sucede, amigos? Que hay una especie de pequeño renacimiento del cine, porque cuando se pasaban imágenes, presentaban a Madero en sus discursos, o sea que ya les sirve como propaganda política y la gente aplaude. Por lo mismo empezaron a cerrar muchos lugares donde se presentaban pequeños salones, donde se presentaban estas imágenes de Madero, ¿sí? Y deciden cerrar muchas de estas salas porque le aplaudían a Francisco y Madero, precisamente. Pero hay una película que se ha rescatado, que es la batalla de Ciudad Juárez, que sabemos que fue de las primeras batallas de la Revolución Mexicana y que está documentada precisamente, ¿sí? Ya por camarógrafos mexicanos y por varias personas que igual compraron equipo para estar filmando. Entonces, en 1899 también, tenemos que irnos brincando un poquito en el tiempo, Salvador Toscano va a grabar como algo documental, va a grabar a un grupo de teatro que está representando en México Don Juan Tenorio. ¿Por qué es importante esto? Si lo vemos, son actores de teatro, están haciendo el Tenorio, pero aquí lo que vemos es que ya filmaron actores. Todo lo demás que se había filmado eran cosas incidentales, excepto igual esos dos diputados. Pero bueno, ahora con la filmación de Toscano, del Don Juan Tenorio, él está ya grabando actores directamente. Que esto va a ser importante por lo que se viene después. Se viene la Revolución Mexicana y llega la Decena Trágica, se graba el archivo de Toscano, otro archivo, ¿sí?, de Jesús H. Avitia, si mal no recuerdo, sí, de Jesús H. Avitia, que se llama Epopeyas de la Revolución Mexicana. Yo se las recomiendo, amigos. Vean Memorias de un Mexicano y vean Epopeyas de la Revolución Mexicana. Eso es lo que se está filmando, pero al mismo tiempo viene el golpe de Estado o el cuartelazo que da Victoriano Huerta y empieza el cine, ¿sí? Fíjense, está nuevo el cine, totalmente nuevo, es novedoso esto. Todavía sigue siendo un cine documental, pero por primera vez en México se va a utilizar, ¿sí?, porque la gente está viendo imágenes, se va a utilizar ya por el gobierno. Y Victoriano Huerta es el primero que lo hace. Victoriano Huerta pide que se grabe, ¿sí?, a los zapatistas, pero en combate, ¿cómo podemos decir?, los abusos, supuestos abusos de los zapatistas, etcétera, para que la gente se dé cuenta, o sea, los están documentando para que la gente se dé cuenta de lo malvados y sanguinarios y crueles que eran los zapatistas. Entonces, se filma una película llamada Sangre Hermana. Noten que hasta el nombre, en lugar de decir es un documental sobre Zapata, no, Sangre Hermana, o sea, como diciendo es la sangre hermana que se está derramando por culpa de Emiliano Zapata. Ya lo están utilizando como publicidad, apenas tiene unos años que llegó el cine a México y ya se está utilizando como publicidad. Sí, ya está bajo el manejo del gobierno.
Entonces, nos regresamos un poquito a Yucatán, que decíamos, ellos filmaron los de las fiestas del presidente en Mérida, pero tenemos ya ahora la primera película de ficción. Esto es donde hay muchos actores, ¿sí? Ya se ve que la gente se parezca a los actores, y es precisamente Felipe de Jesús Aro, que filma allá en Yucatán El Grito de Dolores, una película de carácter histórico en 1907. ¿Sí? Vean lo adelantado que iban allá en Yucatán. Se filma El Grito de Dolores, y es precisamente Felipe de Jesús Aro quien interpreta al cura Hidalgo. Entonces yo he tenido oportunidad de ver algunos cortos de esta película. Sí, obviamente se ve muy obvia la actuación de ellos, pero bueno, sabiendo lo poco que había de antecedentes, lo poco que había de equipo, de producción, etcétera, yo creo que es un gran largometraje, y es el primero que se filma. Hay mucha discusión entre otros, pero es por el tiempo, por el 1907, y después se reproduce este largometraje en 1908, en 1909, en 1910, en diferentes partes del país. El largometraje va a varias partes para que la gente sepa lo que fue el grito de independencia. Y al mismo tiempo se graba, ¿sí?, una película, el largometraje, que se llamó Tip Top en Chapultepec, que podríamos decir, Tip Top era un comediante de carpa, un comediante popular. Entonces, a México ya habían llegado cintas cómicas. Hay una que me tocó ver donde una persona está con una manguera y hay un niño detrás de él y pisa la manguera de tal forma que no le permite el paso del agua. Este hombre apunta la manguera hacia sí como para ver si hay algo tapado, y el niño quita el pie y de pronto el chorro de agua lo baña. Entonces empezamos a ver esa influencia, ¿sí?, porque llegan esas escenas cómicas y surge la comedia también en México con esa película Tip Top en Chapultepec. De hecho, también se llama El Regador Regado. El Regador Regado, efectivamente. Les digo, son películas que se están grabando en los Estados Unidos, que están llegando a México, porque les digo, hay una competencia entre europeos y norteamericanos por vender ese material. Entonces se están ingeniando. Para todo esto empiezan a surgir diferentes experimentos, como doble exposición, como diferentes efectos especiales, escenografías, vestuarios. Empieza a crecer esta industria en los Estados Unidos. Comienza a crecer esta industria porque empiezan a vender, les digo, todo este producto, pero se va a atravesar en Europa algo muy importante, la Primera Guerra Mundial, y que también va a meter en esto a los Estados Unidos. Entonces, pudiéramos hablar de una mini época de oro, ¿sí?, del cine mexicano. No estamos hablando de la grande, de los 40, 50, pero tenemos una mini época de oro porque deja de haber producciones. Ya no llegan las producciones norteamericanas y no llegan las producciones europeas porque están en guerra. Entonces, ya se había hecho de un público, ¿sí?, aquí en México, un público que le gustaba ir a este espectáculo, que vale mencionar que los cortometrajes, amigos, se hicieron porque al principio exhibían esas películas de 1 minuto y eran 10 minutos o 15 minutos lo que exhibían y se acababa. Entonces siempre lo mezclaban, se presentaban circos o se presentaban cantantes, era como completar el tiempo porque no había mucho material, pero con los cortometrajes pues ya la gente iba directamente a sentarse a ver una historia. Al principio, les digo, estas historias pues eran, como en el caso del Grito, películas de carácter histórico, ¿sí? Y bueno,
En 1909, precisamente el mismo Rosas va a filmar, si mal no recuerdo, El Rosario de Amozoc, ¿sí? Luego se va a filmar El Suplicio de Cuauhtémoc en 1910, otra película llamada Cristóbal Colón. En 1900 había 22 salas y va bajando, ¿sí? Y en 1906 había 16 salas, pero luego vuelve a crecer, por eso les digo que hay una pequeña época de oro del cine. Pero en la época de Madero va a decrecer el cine, curiosamente. ¿Por qué, amigos? Porque les digo, el cine se había abaratado mucho, ya había varias salas y como no había tanto material, pues la gente ya no pagaba mucho por ir a una sala de exposición. Entonces, en la época de Madero, durante su presidencia, se crea el primer, digamos, equipo o grupo de inspectores de salas. ¿Por qué? Porque empezaron a detectar que en las salas donde se proyectaba cine había epidemia de pulgas. Porque iba gente, digamos, que no se aseaba, que pues no tenía esa higiene, pero sí tenía 3 centavos para meterse a esa sala, y pues iban con pulgas y se dio pues una epidemia de pulgas, ¿sí? Y aparte llegaban las escenas de películas norteamericanas. ¿Y qué creen, amigos? Estos inspectores se dan cuenta de que en las películas, cuando una persona, un malo, asaltaba a un bueno, la gente aplaudía. La gente aplaudía, le aplaudía a los malos, en lugar de aplaudirle a los buenos o de conmoverse porque los buenos murieron, la gente le aplaudía a los malos. Entonces se mezcla con lo que habíamos comentado de esta censura, con esta famosa película de 2 diputados dándose de balazos, e intervienen los caballeros de Colón y declaran el cine como algo, ¿cómo podríamos decir, licenciada? No Inmoral. sé. Okay. Como algo inmoral, porque no estaban enseñando lo que es adecuado y le aplaudían a los malos en lugar de aplaudirle a los buenos. Pero toca la casualidad, ¿sí? Toca la casualidad de que estas eran películas, aquí en México estaban haciendo películas históricas, ¿sí? Que si Colón, que si Cuauhtémoc, etcétera, películas históricas. Y lo que nos llegaba de Estados Unidos, pues eran ya los primeros western, ¿sí? Ya algunas historias del hombre malo que se llevaba a la mujer buena, cándida e inocente, y salía su novio valeroso a luchar contra el malo. Pero ¿quién creen que eran los malos, amigos? Los malos eran los mexicanos. Desde ese tiempo, el malo, el bandido, el cuatrero, ¿sí? El asaltante era mexicano. Entonces, obvio que cuando la gente veía esas imágenes y veía a los norteamericanos, pues pobres norteamericanos caían muertos a manos de un mexicano, que era el malo, pues la gente le aplaudía al malo porque era mexicano. Entonces, esto es lo curioso, amigos, porque de pronto el gobierno de Madero declara la censura a ese tipo de películas, a ese tipo de escenas, ¿sí? Pero realmente, pues en muchos casos, no sé, se movía ese nacionalismo de las personas que iban a las salas y decían, pues es el mexicano, algo le han de haber hecho, ¿sí? Y yo le aplaudo que mate al otro, ¿no? Entonces fue una época curiosa porque pues deja de producirse también cine americano, al mismo tiempo que había cierta censura en México, y sigue el cine documental. Entonces, cuando ya, muere Madero, huye Huerta, queda en la presidencia Venustiano Carranza, él empieza
amigos, él empieza a solicitar de que se hagan filmes documentales donde se hable de una reconstrucción nacional. De hecho, hay una película de 1917 que se llama así, Reconstrucción Nacional, dando a entender, dando a entender que, bueno, ya va a terminar la revolución, o que ya terminó la revolución, y de que toda la bonanza que nos va a llegar con Venustiano Carranza desde 1916, y se empiezan a hacer este tipo de documentales, de que se vea bonito el campo, se vea bonitas las ciudades, todo que hable bien, pues, del gobierno en turno. El primero que lo utiliza es Huerta, pero ahora Venustiano Carranza también lo va a hacer. Pero ahí vamos a tener amigos, sí. Vale mencionar de que llega el gobernador Salvador Alvarado. Hemos platicado ya algunas cosas del gobernador Salvador sí. Alvarado. Llega a Yucatán y se empiezan se siguen filmando, sí, películas de ficción. Esto es, películas históricas, inclusive para una película que se llamó Los Libertadores y 1810, que es otra película sobre la independencia. Salvador Alvarado da la orden, era general, de que 400 soldados trabajen en las escenas de guerra. O sea que ya tenemos 400 extras trabajando, y todo por órdenes del general Salvador Alvarado. Estando en el poder Venustiano Carranza, surge la primera empresa productora de películas mexicanas, que es Azteca Films. Y Azteca Films, aquí es donde entran estas partes de la historia bien complejas. Azteca Films la va a fundar Mimí Derba. No sé, amigos, si ustedes se acuerdan de la película Dos tipos de cuidado, sí, dirigida por Ismael Rodríguez, que por cierto esta película Dos tipos de cuidado fue orden presidencial, ¿eh? Miguel Alemán Valdés le da la orden a Pedro Infante y a Jorge Negrete, discretamente, así, a ver, yo soy el presidente y los estoy invitando a que hagan una película juntos. ¿Quién le va a decir que no al presidente? Entonces hacen esa película. Bueno, de eso platicaremos después, de Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, de Pedro Armendáriz, platicaremos de muchos. Pero la mamá de Jorge Negrete en la película Dos tipos de cuidado, ella es Mimí Derba, una excelente actriz. Ella surge en el teatro, pero ya con el cine, se mete directamente al cine y crea la primera empresa productora, ¿sí?, de películas mexicanas, que sería la Azteca Films, pero con capital del general Pablo González. Y aquí es donde entra la anécdota, porque el general Pablo González va a producir la película El Automóvil Gris, o La Banda del Automóvil Gris. La va a producir, y sabemos que ahí hay como un enredo, porque, bueno, eso se lo platicamos la próxima semana, pero ahí también vamos a ver las primeras apariciones de algunas personalidades de años después, en estas películas que se van a filmar por Azteca Films, que ya no se filmó una película, se quedó a medias, bueno, no a medias, sino en el inicio, que se llamaba, o se iba a llamar, Chapultepec, y que era la gesta de la batalla de Chapultepec de 1847. Pero bueno, ya no se realizó porque quiebra precisamente Azteca Films. Entonces, ya en estas películas de Mimí Derba va a aparecer, ¿sí?, don Eduardo Arosamena, que va a ser un actor sumamente conocido y que va a ser el padre de Amparito Arosamena, precisamente, y otra personalidad, ¿sí?, Sara García, que ellas pues están súper jóvenes. Mimí Derba, Sara García están súper jóvenes. Entonces van a aparecer por primera vez en estas cintas muy épicas.
hasta que vamos a tener la primera película, digamos, ya no histórica, sino que ya nos va a platicar una historia, y que fue todo un escándalo en México, que fue la película Santa, con la historia de Federico Gamboa, pero que está muy basada en el estructuralismo de Émile Zola. Sí, está muy basada, y se va a filmar en México en versión muda. Después se hará la versión con sonido, pero pues que es la historia de una mujer que ejerce la prostitución. Entonces va a ser un gran escándalo, ¿sí? Porque, les digo, está la Liga de la Decencia, están los Caballeros de Colón, hablando de que el cine es inmoral. Y vamos a tener esta producción, ¿sí?, de la obra de Federico Gamboa de Santa. Licenciada, yo quisiera dejarlo ahí por el momento para platicarles ya de lo que fueron estas películas. Ya dimos como un poquito la introducción de cómo llegó el cine a México y del amplio desarrollo que tuvo. En muy pocos años se desarrolló muchísimo el cine mexicano. De alguna forma nos ayudó la Primera Guerra Mundial, de que no hubo tantas producciones europeas ni norteamericanas, y se empieza a producir en México y a surgir diferentes filmes, para algo que se va a quedar para siempre, porque el cine no va a desaparecer, cada vez está más moderno. Ya ahorita se pueden hacer filmaciones, amigos, por este sistema de telefonía celular del iPhone. Sí, ya tenemos películas en salas de cine grabadas con un iPhone. Entonces, esto sigue avanzando y avanzando y avanzando. Y bueno, pues esto fue la introducción, licenciada, y la semana que entra pues empezaremos a platicar y escuchar a nuestros amigos nombres ya muy reconocidos de grandes actores de los que vamos a comentar. Solamente un detalle, licenciada, que yo les había dicho, no nos vamos a meter en la vida de los actores. Sí platicaremos de Pedro Infante, Jorge Negrete, no sé, de muchísimos actores y actrices. Vamos a platicar de ellos, pero no nos vamos a meter en su vida personal, quizá pequeños detalles, pero ¿cómo lo digo, licenciada? Creo que se ha dado mucho que en este ambiente se habla como de chismes, ¿sí? No vamos a meternos en esa parte, sino en la parte artística. En esa parte sí vamos a hablar bastante, Arturo de Córdoba, de Luis Buñuel, cuando llegaron los españoles a México, exiliados. Vamos a hablar del cine en general, pero sin entrar en los detalles de la vida privada de los actores. No, profesor, también. No es cierto. No es cierto. Muchas gracias. Gracias, profesor. Y fíjese que yo me imaginaba, así como usted nos platicó de aquel tiempo cuando llegó la luz eléctrica y que pues la gente se emocionaba al ver esa magnífica imagen de nada más de ver una bombilla, ¿no?, con luz. Así me imagino yo a la gente cuando inició el cine, de ir a ver nada más en una sala, nada más cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y que es que están en movimiento. ¿Cuándo se había visto eso? Eso yo creo que también impactó a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos dice nuestro amigo aquí, Edgar Vázquez, aquí en San Luis Potosí hay una pequeña estatuilla de Lupe Vélez, gran actriz mexicana, Lupe Vélez, actriz potosina que se fue a Hollywood, igual que Dolores del Río, y bueno, hay varios personajes. Por eso les digo, si vamos a hablar de todos ellos, hay un personaje muy interesante que se llamó Antonio Reina, mejor conocido como Anthony Quinn. Muy bien, gracias, profesor. Y todavía antes de que nos vayamos, me quedo con la idea de que la primera proyección fue en la droguería Plateros, profesor, pero pues no era una sala como tal de proyección, no una sala de cine. La primera sala de cine como tal, amigos, fue el Salón Rojo, que se encontraba también ahí en la calle de Madero y Madero y Bolívar, calle de Madero y Bolívar.
Ahorita todavía existe una placa, o son dos placas, una donde dice que fue la primera sala de cine y también se conoce como la Casa Borda. Entonces imagínense tantas y tantas cosas que hay en nuestra ciudad y que de repente así como que, ¡ay!, las encontramos y no puede ser, caminamos tantas veces por aquí y no vimos dónde estaba. Así que si ustedes pasan por ahí, por la calle de Madero, volteen a la esquina de Bolívar y van a ver una calle, de hecho, creo que era José Borda, si mal no recuerdo, quiso hacer una casa muy similar a la casa de Cortés y hacer un predio, bueno, más bien hacer una casa en toda la manzana. Y era la casa que tenía un balcón lo más grande que se pueda ver ahí en el centro histórico. Si ustedes lo ven, a lo mejor todavía existe, o a lo mejor hay fracciones ya, pero hay persistencia de la retina. ¿Quién nos había dicho algo? Pero pertinencia, sí, faltó un poquito ahí Rocío, pero por ahí andábamos, sí, sí, así sí dice nuestro amigo Ismael Pesina, que sí es, no, ¿quién nos dijo? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Que es persistencia retiniana, sí, gracias Ismael, así es. Entonces, pues, le decía al profesor que en esa sala, que es el Salón Rojo, también llegó a estar Madero y también ahí hizo algunas reuniones y algunos mítines. Hay una fotografía precisamente donde está él, Madero. Y pues son tantas cosas que encontramos que nos maravillamos. Yo siento que a nuestros amigos les va a gustar mucho esta serie, porque incluso ahorita nos está diciendo nuestro amigo Eduardo Romero, recomiendo la película Ánimas Trujano del 61 de Ismael Rodríguez, primer actor Toshiro Mifune, actor de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. Sí, amigos, vamos a mencionar muchas películas y les vamos a invitar a ver Tiburoneros, El esqueleto de la señora Morales, Yanko. Les sugiero mucho que vean Yanko. Bueno, les vamos a sugerir que vean la película Yanko de Servando González. Bueno, en fin, amigos, creo que va a ser una excelente serie y que, fíjense, nuestros amigos ya están compartiendo con nosotros su conocimiento del cine, sí. Entonces va a haber excelente comunicación. Acuérdense, Epopeyas de la Revolución Mexicana y Memorias de un Mexicano. Véanlas, amigos, véanlas. Las vamos a ver, profesor. Muchísimas gracias. Cuidado que por ahí se me cayó algo, no lo vayamos a pisar. Ya nos vamos, amigos. Sin antes también mandar un saludito a Carlos Gallaguer y también a José Ciro Sánchez, que fue su cumpleaños. Felicitaciones. También saludos a Cris Córdoba de Ciudad Juárez, a Juan Trejo de Jackson, Tennessee, y a todos ustedes, amigos, muchas gracias. Dice Gerardo Solano, en la universidad tuve el privilegio de estar en la clase de Historia del Cine del entonces director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Juan Felipe Leal. Tenía su libro llamado Vistas que no se ven. Fíjese. Qué bien. Gracias, Gerardo. Pues ahora sí nos vamos, profesor. Que estén muy bien, sigan compartiendo sus conocimientos con nosotros. Gracias a todos ustedes y que tengan una excelente noche. Cuídense y por acá nos escuchamos el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche aquí en www.spreaker.com/Lucer/Urus Radio, o si no, también nos pueden escuchar en todas las plataformas en el recalentado. Que estén muy bien. Ahora sí, nos vamos. Hasta luego, amigos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.